Antes de comenzar me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Las mascotas son ese tipo de animales que, para la gran mayoría de las personas que tiene una, no la consideran una mascota como tal, sino también parte de la familia. Esto nos puede decir que los animales son muy queridos entre toda la sociedad, pero también hay un lado tenebroso. Hay historias que se cuentan sobre animales actuando un poco raros, animales que tienen una presencia siniestra, animales que dicen que han venido desde el mismo infierno, tales como muchos otros relatos como el perro del diablo, el charro negro, la ciguánaba, una dama con cabeza de caballo. No podemos negar que así como los animales, tiene una cierta aura de tranquilidad y felicidad para algunas personas que aman este tipo de animales. También para otro tipo de personas, tienen este miedo propiciado por este tipo de leyendas, como esta siguiente historia, que quien nos la cuenta dice que apenas era un niño cuando le pasó, y que aquel extraño perro que apareció en la casa de su amigo, era de todo, menos un perro normal. En sus mismas palabras, este dice que se trataba de un perro endemoniado. Su historia es la siguiente. Hola Alex, mi nombre es Manuel y quiero contarte una experiencia que me pasó cuando era niño. Como sabrán, esto fue hace muchos años ya. Era la década de los 80, ya casi los 90. Y en aquel tiempo yo era un niño, tendría algunos 8 o 9 años. Yo tenía un amiguito, se llamaba Oscar. Casi todos los fines de semana, todos los sábados, iba a su casa, ya que yo en mi casa no teníamos televisión, y él sí la tenía. Sus papás se acababan de mudar y nos acabamos de conocer y inmediatamente nos hicimos amigos. Como sabrán, en aquella época, por lo regular, no se vendían del todo casas construidas, sino que simplemente compraban un solar y las familias ahí empezaban a construir su casa. Este era el caso de mi amigo. Su casa estaba en construcción, por lo que fui a su casa cuando estaba prácticamente en obra negra. Sus paredes no estaban revocadas, tenía techo de lámina, pero con el tiempo, y muy rápidamente, se empezó a arreglar la casa, con luz eléctrica, pintura, etc. Aquella noche yo me encontraba con él viendo la televisión, y como de costumbre, como somos niños, comiendo frituras, comiendo dulces, mientras que su madre estaba cociendo. Nos vigilaba claro a la distancia. En aquel tiempo, cuando me pasó esto, la casa de mi amigo solamente contaba con 3 habitaciones, lo que vendría a ser la sala, otro pequeño cuarto que vendría a ser la cocina, y uno que subía al segundo piso, que era más recientemente la recámara. Se estaba haciendo todavía. En su patio trasero estaba previsto que fuera la cocina, por lo que el cuarto que tenían ahí por cocina era muy pequeño. Ciertas cosas no cabían. Muy apenas cabía una pequeña alacena y la estufa, por lo que lavaban los platos y tenían el fregadero. Esos los tenían afuera. En aquel momento la cocina estaba muy reducida y se nos había dado la indicación, como todas aquellas noches, en que cuando termináramos de comer, simplemente lleváramos los platos y los pusiéramos en el fregadero, en el patio de afuera donde lavaban los trastes. Yo llevaba años yendo a esa casa. Sabía muy bien que en el patio trasero no tenían luz, al menos no luz eléctrica. El padre había puesto una tira con focos, que eran focos viejos, y más aparte soportaban la lluvia, los vientos, por lo que no alusaban del todo, alusaban muy apenas, pero lo suficiente para moverse. Yo terminé el plato antes de mi amigo, entonces antes de que él terminara, le dije que yo ya iba a dejar los trastes, ya que quería seguir viendo la televisión y no quería que nada me interrumpiera, aprovechando de que estaban en comerciales. Me levanté, abrí la puerta y me tomó por sorpresa que el patio casi estaba por completo a oscuras, excepto por un foco que sí era el que estaba funcionando en ese momento. Pero como ya les había dicho,
Aquellos focos eran muy viejos, eran muy débiles en potencia, por lo que prácticamente no se podía ver casi nada. Solamente se podía ver a lo mucho un cuarto del patio. Yo no le tomé importancia a esto, pues ya sabía dónde quedaba el fregadero, ya sabía dónde quedaban las cosas, y no era la primera vez que salí a ese patio durante la noche. Caminé hasta el fregadero, y ahí me encontré con que estaba lleno. Había muchos platos, y en ese momento recuerdo que su madre nos había dicho que si en algunas ocasiones llegáramos a encontrar muchos platos en el fregadero, que por favor no apiláramos más, que simplemente fuéramos y los dejáramos a una bandeja que se encontraba a un lado de un asador de ladrillo que tenía la familia, ya que ya había pasado en que por no dejarlos hasta la bandeja, los apilábamos y los trastes se terminaban cayendo. Caminé hasta la bandeja, que se encontraba tan solo a un par de metros de distancia, pero en ese pequeño transcurso, me llamó la atención algo. Era un bufar, como de un animal. Yo volteé de inmediato, y ahí estaba. Era un perro grande, oscuro completo como la noche. La raza de este perro, a decir verdad, a pesar de que lo recuerdo perfectamente, no puedo decirles si se parecía a una en concreto. Sus orejas eran muy largas y se encontraban levantadas. Era algo peludo y su cola era larga, pero excesivamente larga. Este perro me gruñía y se me quedaba viendo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero muy diferente a las otras historias que cuentan con perros con ojos rojos. El perro tenía ojos blancos. Eran blancos por completo, pero brillaban anormalmente. Obviamente yo era un niño. Tuve miedo enseguida. Aparte de que me estaba gruñendo, este perro era muy grande. Si bien yo no era alto en ese tiempo, podría decirse que incluso él a 4 patas medía casi lo mismo que yo. Puse mis trastes, tanto mi vaso como el plato, enfrente de mí, como si estos me sirvieran de algún modo como escudo, y empecé a caminar lentamente, a rodearlo, mientras que este perro se acercaba. Con cada paso que yo daba, él también daba uno. A mí me ganó el miedo. Corrí inmediatamente a la puerta, y recuerdo perfectamente que este perro también se abalanzó, pero quiero creer que yo fui más rápido. Entré a la casa gritando, y la mamá de mi amigo inmediatamente se levantó y me dijo: ¿qué tienes? Manuel, ¿qué tienes? Yo tartamudeando y espantado completamente le dije: ahí atrás hay un perro, ahí atrás hay un perro, y me quiso morder. La mamá de mi amigo inmediatamente puso seguro la puerta, me llevó a la sala, movió el mueble de la sala y de este sacó un machete, mientras que nos decía: quédense aquí, yo me encargo de ese mendigo animal. Lo que ella creía en ese momento es que, obviamente en ese tiempo, casi no había casas en esa zona. Por lo regular era puro monte. Las casas apenas estaban construyendo, y la casa de mi amigo era la única, a excepción de otra en la esquina, que se encontraba en esa sección, por lo que no había ninguna casa vecina en ese momento. Lo que ella creía es que aquel perro era un perro bravo, un perro de la calle, y que se había metido. Su plan era espantarlo, pero si ese tenía rabia o que la quería atacar, pues obviamente ella tenía que defenderse. Recuerdo que mi amigo y yo la miramos fijamente cuando abrió la puerta y salió por esta, y nos quedamos todavía observando la puerta por unos breves segundos, pero no escuchamos nada. Esperamos escuchar los gritos de su madre ahuyentando al animal, pero para nada. Hubo silencio, no se escuchó ningún ladrido, no se escuchó ningún chillido. Estábamos confundidos, cuando en eso entra su madre nuevamente, le pone seguro la puerta, va por llave y le mete más candados. Inmediatamente pasa con nosotros, va a la puerta de enfrente, se asegura que tenga llave y pone otros 2 candados en esta. Nos toma de las manos y nos sube al segundo piso, a la recámara, que como digo todavía no estaba terminada, pero ya tenía barrotes, y la puerta más resistente, esta la tenía. Inmediatamente su madre entra, pone llave y empieza a hablarle al papá de mi amigo. Minutos después el señor llegó
Estuvo revisando toda la casa. Bajamos nuevamente. Ellos se quedaron platicando a solas y nos pusimos a ver de nuevo televisión. Les digo, somos niños en aquella época, pues no le prestábamos tanta atención a las cosas. Mis padres pasaron por mí y podría decirse que la historia hasta ahí quedó. Pero años después, cuando yo y mi amigo estábamos hablando de diferentes experiencias, y salió esta, cuando estábamos en preparatoria, que estábamos en su casa platicando, y casualmente ahí estaba su madre, haciendo de comer como todas las tardes. Ella se nos acercó y empezó a platicar de esta noche, y nos contó, por así decirlo, su versión de la historia. Ella dice que cuando yo entré, ella sacó el machete y salió inmediatamente, pero cuando salió, no vio a ningún animal. Ella esperaba toparse con un perro, tal vez con un coyote, pero nada de eso. Tan pronto ella salió, empezó a mirar todo el terreno, ya que como les dije antes, no había suficiente luz. Dejó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, y fue en ese preciso momento en el que lo vio. Vio un hombre parado en la esquina, observándola, con la mirada clavada en ella. Este hombre era alto, muy delgado y también inexpresivo, que en su cara no manifestaba nada, ni terror ni malicia, no sonreía, no hablaba. Era como la cara de un maniquí. Obviamente la madre conoce todo su terreno al dedillo, y esto la asustó de sobremanera. Fue por eso mismo que entró a la casa, cerró todas las puertas y nos subió hasta la habitación. Acto seguido llamó a su esposo, quien no tardó en llegar. Ellos buscaron por todos lados, e incluso esta experiencia sirvió tanto así que para el siguiente día, el padre de mi amigo puso una lámpara de esas que alumbran mucho, conectada a la luz, a la pared del segundo piso, y esta sí iluminaba por completo todo el patio trasero, para que esto no se volviera a repetir. Si bien ya no pasó nada, siempre nos quedamos con la duda: ¿qué habrá sido de ese perro? ¿Y qué habrá sido de ese hombre? Jamás los encontraron. Cabe decir que la barda de mi amigo en ese momento era muy alta. Un perro o un hombre no pudieron haberla escalado, no sin ayuda de una escalera, pero a ambos lados había monte. Simplemente no hay explicación alguna de cómo desaparecieron, y mucho menos qué era lo que hacían ahí. Lo último que les tengo que mencionar de esta historia es que la madre nos dijo que aquel hombre tenía los ojos completamente blancos. ¿Quién de nosotros no ha visto un gato? ¿Quién de nosotros no nos gustan los gatos? En lo personal, sí les puedo decir, he tenido un acercamiento a los gatos, pero de cierta manera no me decido a tener uno. Pero eso sí, son animales muy graciosos. Son animales que te pueden traer mucha alegría, así como también momentos de risa. Los gatos tienen un actuar muy distintivo comparándolo con los perros o con otro tipo de mascotas. Son curiosos por naturaleza. Y esta curiosidad, claro, los hace tener diferentes accidentes. Es más que claro que muchos de nosotros, mediante videos y mediante observar a más gatos, sabemos cómo actúan, por lo menos en su mayoría. Pero ¿qué pasaría si a tu casa llega un gato que no se comporta para nada de esa manera? Un gato diferente a todos, y que si esto no fuera poco, es un gato que ahuyenta a los demás gatos. Es un gato que te pone nervioso. Es un gato que cada vez que está contigo sientes una presencia siniestra que los está acompañando, algo inexplicable de traducir. Simplemente sabes que ese gato no es un gato normal. Bueno, esto le pasó a la siguiente persona, la cual se declaraba amante de los gatos, pero después de vivir esta experiencia, ella cree que lo mejor sería mantenerse alejada de aquellos gatos que la miran extraño. Su historia es la siguiente. Hola, mi nombre es Martina González. La experiencia que les quiero contar
Sucedió hace unos cuantos meses. Yo actualmente estoy estudiando en la universidad. Soy hija única y tengo, podríamos decir, una familia grande en respecto a mis tías. Tengo muy buena relación con todas ellas, por lo que en cuanto me piden un favor, yo accedo, claro, siempre y cuando pueda cumplirlo. Pasa y resulta que hace aproximadamente como un año, una tía lejana que tengo, por parte de mi madre, me pidió un favor que, la verdad, no pude negarme. Yo soy amante de los gatos. Me encantan, tengo aproximadamente 3. Pero eso no quita que cada vez que veo en la calle uno, siempre lo acaricio y le hago mimos. No importa incluso si el gato es medio agresivo. Ella me pidió que si por favor, los días sábados, le podía cuidar un gato que se llamaba Lorenzo. Este gato era de color oscuro. Oscuro por completo y tenía 2 grandes ojos verdes. En un principio yo accedí y muy gustosa. Ya había cuidado mascotas antes y se me daba muy bien. Resulta que Lorenzo había tenido ciertos accidentes, por lo que mi tía estaba más que preocupada cada vez que salía de casa. Siempre cuando regresaba, ella veía a Lorenzo con algunas marcas o incluso con lesiones en sus patas. Había sido víctima, claro, de algún vehículo, alguna bicicleta o algo que no vio. Inmediatamente el primer día, cuando llegó Lorenzo, algo extraño sucedió. Todos los días sábados, aproximadamente de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, yo me quedo sola en la casa. Mi madre trabaja al igual que mi padre. Ambos llegan por eso de las 10 a las 11 y desde las 7 que una prima mía se va, ya que me hace compañía durante la tarde, hasta las 10 de la noche. Yo me quedo sola. Aquel día me trajeron a Lorenzo a las 5 de la tarde, y desde que llegó tanto mi prima como yo, vimos que este gato era extraño. No era como otros gatos. En su aspecto, bueno, era un gato ordinario, pero cuando lo tocabas, cuando estabas cerca de él, sentías una pesadez muy grande. Sentías como tristeza y también sentías un miedo, ya que les puedo asegurar a Alex y toda la comunidad que en todo el tiempo que lo cuidé, jamás vi que parpadeara. Era un gato que te sostenía la mirada y nunca cerraba los ojos. Al menos yo nunca lo miré. Otra cosa que se me hacía extraño. Si bien mis gatos no puedo presumir que eran los más sociables del mundo, cada vez que llegaba Lorenzo, ellos se comportaban raro, como en alerta y con miedo. No podían estar cerca de Lorenzo. Se sentían como que intimidados. Yo les tengo una casa, en donde claramente caben más de 3 gatos. Es una casa que tiene diferentes niveles. Caben incluso como unos 8 gatos como mínimo. Cuando Lorenzo iba y se subía a la casa, no importaba en qué nivel estuvieran mis gatos, ellos salían disparados. Si Lorenzo estaba en la sala, ellos no se acercaban. Si Lorenzo estaba en un pasillo, ellos no pasaban por ese pasillo. Y aún peor, si Lorenzo estaba dentro de mi habitación, ellos no entraban para nada. Por lo que esto se me fue haciendo muy extraño. Aparte, el comportamiento de Lorenzo era muy tétrico. Recuerdo muchas veces que él simplemente te observaba, pero a la distancia. Cuando yo estaba en la cocina, él se la pasaba sentado en la mesa de centro, observándome. Cuando yo me iba para algún lugar en toda la casa y yo lo perdía de vista, rápidamente él aparecía, pero en lugares en donde yo transitaba comúnmente, siempre aparecía en el pasillo que daba hacia el baño del segundo piso. Yo siempre subía a ese baño y siempre lo encontraba en el centro de este pasillo, observándome, incluso como que preparado para que yo apareciera por ahí. Igual como creen, y como yo pensaba también en ese momento, y como le conté a otras personas. Tal vez me dirán que son ideas mías, que son simplemente animales, que algunos se comportarán de forma extraña por X o Y motivo,
pero a final de cuentas son animales. Esta era la explicación que yo continuamente me daba. Lo que más terror me daba era cuando me iba a mi habitación. En aquel tiempo, yo no tenía puerta. Contaba simplemente con una cortina, por lo que mis gatos entraban cuando ellos querían. Y esto de cierta manera me gustaba, pero cuando llegaba Lorenzo, esa cortina no me gustaba para nada, ya que solamente Lorenzo aparecía en mi habitación. Jamás lo vi cuando se adentraba en ella. Era como si esperaba que yo me diera la vuelta, o incluso yo creo que parpadeaba, y Lorenzo, en fracción de segundos, ya se encontraba dentro de mi habitación. Yo soporté esto muchas veces, más que nada porque creía que a la larga me iba a acostumbrar tal vez a su presencia. Pero todo esto llegó a un límite. Una noche, por eso de las 9:30, yo me encontraba en mi cuarto. Recuerdo que estaba en la computadora, chateando con algunos amigos, haciendo uno que otro pendiente, mientras escuchaba música con mis audífonos. Cuando en eso, me percato de que Lorenzo se encuentra en mi habitación como es de costumbre, sentado en la barra de la entrada. Mi papá anteriormente había construido una barra que servía ahí para mi computadora, pero al conseguir un escritorio, simplemente la tenía para poner mi mochila y demás cuadernos. Estaba justamente en la entrada, pero me daba a las espaldas del escritorio que tenía en ese momento, por lo que cada vez que giraba, veía a Lorenzo mirándome, como si me estuviera acechando, como si me fuera a hacer cualquier cosa en un instante. Hubo 3 veces, recuerdo aquella noche, en la que yo traté de espantarlo. Le decía a Lorenzo, vete, vete Lorenzo. Incluso recuerdo que le lancé un cuaderno, pero no a él, sino más abajo, simplemente para asustarlo, que pegara en la parte de abajo de la barra, pero él ni siquiera se inmutaba. De hecho, Alex, no recuerdo ni siquiera haberlo escuchado maullar. Era un gato que no hacía sonido alguno. Yo traté de no prestarle atención a esto. Me volteé de nuevo a mi computadora. Seguí con lo mío. Me puse mis audífonos. Le subí a la música. Y en cuestión de segundos, me olvidé prácticamente de que el gato se encontraba ahí. Estaba en la plática, estaba en mis deberes. Cuando en eso me da sed, yo volteo y veo de nueva cuenta a Lorenzo, pero ahora se encontraba en una posición extraña, en una posición que, como lo he platicado antes, y como otras personas también lo han dicho, cualquier persona que vea a un gato sentado de esta manera, provoca simplemente un repelús. Vi a Lorenzo sentado, como si fuera una persona, un humano como tú y como yo. Sus patas traseras estaban cayendo por la esquina de la barra, mientras que sus patas delanteras lo estaban sosteniendo de ambos lados, y su cola salía por arriba, meneándose de un lado hacia otro, como si se tratara de una persona, de un niño sentado, observándome fijamente. Me quedé en shock simplemente. Me fui quitando los audífonos, poco a poco, mientras escuchaba todavía la música que había puesto. No sabía qué hacer. Creo que estuve mirando a aquel gato como unos 2 minutos. Y por eso te digo que en esos largos 2 minutos no lo vi parpadear en ningún momento. Tomé una sudadera que tenía la silla. La había puesto ella, que tenía el clima y tenía algo de frío. La tomé y sin pensarlo se la lancé. Esto para sacarlo de aquella extraña postura que me daba mucho miedo, y funcionó de cierta manera. Lorenzo cayó, y una vez en el piso, simplemente se fue caminando, ni siquiera asustado. No salió corriendo como harían otros gatos. Él simplemente se fue caminando con mucha tranquilidad hacia la parte de abajo. Después de esto que me pasó, le dije a mi tía que simplemente no podía cuidar al gato. Le inventé que me había atacado, y que me había atacado también a los otros animales. Ya se lo había dicho esto semanas pasadas, como que algo me estaba diciendo, ve preparando esto, porque el gato no lo vas a soportar ya mucho. Mi tía entendió y se lo llevó. Tiempo después, me enteré que mi tía se dedicaba a la brujería y a la santería, y que justamente aquel gato era su acompañante
En cada trabajo que ella hacía, este siempre estaba presente. Yo creo que algo de aquello se le pegó al gato. Tal vez alguna esencia, alguna aura, porque incluso mi madre decía que cada sábado que ella llegaba, aquel gato no le gustaba. Tan pronto llegaba mi tía y se lo llevaba, ella sentía como que la casa se liberaba de una pesadez, de un mal ambiente, una mala vibra que se sentía. Y los gatos, mis mascotas, salían de donde estuvieran, porque también los últimos días ya ni siquiera los veíamos. Y no era como que se fueran de la casa, sino que ellos se ocultaban dentro de la casa, ya sea en un armario, en un ropero, desde que llegaba aquel gato hasta que se iba. Y era demasiada coincidencia. Aquel gato transportaba algo que tanto las personas como yo y como mi madre sentíamos. Y también los animales. Gracias por escuchar mi historia. Espero les haya gustado. Cuando vives en el campo, es muy común ver caballos, vacas, ganado, todos los días. Muchos granjeros las llevan por el monte o las hacen caminar por ciertos caminos muy transitados de los pueblos. Estos dos hermanos tenían un encargo durante la noche. Tenían que ir por un cargamento y traerlos esa misma noche a su destino. Eran dos jóvenes hermanos. Pocos sabían ellos que algo tan común como un caballo, verlo durante la noche, sería lo más tétrico que pasarían en toda su vida. Este caballo tenía otros planes. Tenía planes siniestros para aquellos dos hermanos. Tal parecía ser que este caballo no era un caballo normal, era un caballo que buscaba perderlos. Era un caballo que buscaba, de alguna manera, adentrarlos cada vez más y más en aquella oscuridad del bosque y en la negrura de la noche. Su historia es la siguiente. Hola Alex, mi nombre es Emilio Boca. Te quiero contar algo que me pasó cuando iba en compañía de mi hermano por un cargamento de mi padrino. Anteriormente, yo y mi hermano, toda mi familia prácticamente, vivíamos en un rancho, pegado a la frontera. En este pueblo, años atrás, mi padrino tenía, podríamos decirlo, un depósito. Tenía varios de hecho, pero todos ellos juntos. Tenía un depósito de chatarra, un depósito de fierro viejo, y también almacenaba neumáticos. Todos estos eran transportados hasta la ciudad, a la fundidora, y también los neumáticos. Él se dedicaba a esto, y por consecuente, necesitaba algunos días, algunos empleados extra. Y claro, yo y mi hermano siempre estábamos dispuestos. En aquel tiempo teníamos 17 años, éramos muy jóvenes, y claro, casi nadie nos contrataba por ser menores de edad. Por lo que mi padrino, cada vez que podía, nos ofrecía trabajo. Nos había agarrado tal confianza que incluso nos mandaba por pedidos. Estos pedidos eran debido a que algunos rancheros no tenían vehículo o tenían carretas, pero las carretas soportaban un peso muy moderado y tenían a veces mucha chatarra, montones, entre fierro usado, oxidado y demás utensilios de cocina, neumáticos, etcétera, etcétera. Él tenía una camioneta, la cual era muy buena para esto, sobre todo para recorrer los caminos de terracería, en el monte, cargando estos fierros muy pesados. Ya habíamos ido varias veces por estos encargos, algunos de día, y en algunas otras ocasiones limitadas durante la noche. Aquella ocasión nos avisó que a la mañana siguiente iba a necesitar que fuéramos por uno de estos pedidos en la camioneta. Yo le dije, no se preocupe padrino, es más, si quiere vamos ahora. Esto más que nada porque al día siguiente teníamos un partido, ya que era sábado. Y obviamente si íbamos por este cargamento íbamos a llegar a medio partido, o quién sabe si llegáramos. Por lo que mi padrino nos dijo que si nuestros padres estaban bien con eso, por él no había ningún problema. Eso sí, nos dio un celular para comunicarnos,
y para cerciorarse de por dónde veníamos. Este encargo era diferente, ya que mi padrino había dejado la camioneta encargada con este hombre que se le iba a llenar, ya que iba a tardar algo, por lo que teníamos que ir hasta este domicilio por la camioneta ya cargada y venir a dejarla al depósito y ya de ahí a nuestra casa. Como quien dice, nos habían ahorrado una vuelta, mucho mejor para nosotros. Eran las 9 de la noche, salimos en una bicicleta, yo conducía y mi hermano atrás. Pedaleé y pedaleé, lo más rápido que podía. Llegamos hasta el domicilio. En verdad no era una casa, era simplemente como una cabaña. Tenían ahí algunas gallinas, algunos borregos, pero no había nadie. Nos habían dejado la llave para entrar y para sacar la camioneta. Lo que vimos nos desconcertó un poco, pero no nos asombró del todo. Había un caballo, sujetado por una cuerda por un mecate, amarrado hacia la camioneta, para que también se lo llevaran junto con la camioneta y el cargamento. Era un caballo café, muy grande. Su cabello era negro, sus ojos también eran completamente negros, aunque claro, no podíamos ver muy bien ya que era de noche. Nosotros dudamos un poco. Nuestro padrino no nos había dicho que teníamos que llevar un caballo, aunque esto no era nuevo para nosotros. Anteriormente ya nos había pedido este tipo de favores, pero claro, siempre nos avisaba cuando compraba un cordero, cuando compraba gallinas, algún borrego, y por lo tanto nos traíamos el animal junto con el cargamento, ya que él también tenía ganado. Estuvimos pensando y llegamos a la conclusión que tal vez el caballo lo había comprado, solamente que se le había olvidado decirnos. Igual era la primera vez, así que no pasaba nada. Nos adentramos a la camioneta y empezamos la marcha, como cualquier otro día normal. Yo y mi hermano, si bien íbamos platicando, no íbamos distraídos del todo. Sabíamos por dónde estábamos conduciendo, y esto que les estoy diciendo, guárdenlo para más adelante. Nosotros conocíamos los caminos, prácticamente ahí crecimos, por lo que desorientarnos no era algo que nos pasara muy seguido. De hecho, no nos habíamos perdido desde hace años. Estuvimos platicando, cuando en eso, mi hermano me dice que detenga la camioneta, pero me lo dice en seco, así, detente. No íbamos a mucha velocidad ya que íbamos por un camino de tierra y zacate. Él se bajó de la camioneta, pero cargando uno de los palos que teníamos dentro de esta, por si acaso se llegaba a atorar o cualquier otra cosa. Yo inmediatamente cuando se iba bajando le dije, ¿qué está pasando? Y él me contestó, hay alguien arriba del caballo, seguramente se nos subió en el camino. Yo también me bajé inmediatamente. Mi hermano había visto esto por el retrovisor de la camioneta, de su lado, pero mi retrovisor que estaba en la puerta no daba para donde estaba el caballo. Yo no podía ver nada, así que solamente creí en la palabra de él. Y también me bajé inmediatamente. Cuando me fui bajando, yo me detengo en seco, al igual que mi hermano, y los dos atónitos miramos que el caballo venía totalmente normal. No había nadie arriba de él, solamente nos veía y nos veía. Mi hermano me dijo, oye, ¿qué tal si lo soltamos? Le decimos a nuestro padrino que tal vez se nos soltó porque, no lo sé, creo que incluso lo estamos robando. Yo no estaba muy seguro de esto, para serte sincero, pero tan pronto mi hermano simplemente se acercó un poco al mecate y este caballo reaccionó de forma violenta. Empezó a patearlo, o bueno, a tratar de patearlo. Por suerte mi hermano fue más rápido. El caballo era bronco. Yo le dije, mira, ahí déjalo. Igual, tenemos que llegar tarde o temprano. Y si es un malentendido, pues simplemente se lo explicamos. Los dos accedimos. Nos montamos de nuevo en la camioneta y seguimos con nuestro camino. Nuevamente íbamos platicando, y este asunto del caballo ya se nos iba olvidando cuando mi hermano de nueva cuenta me da un golpe en la rodilla para llamarme atención. Yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira por el retrovisor de arriba. Yo alcé la mirada, moví un poco el espejo y enfoqué al caballo. Efectivamente, alguien venía arriba de él. Era alguien con vestimenta oscura porque su silueta era completamente oscura.
Teníamos la luz de la luna, pero no se materializaba ningún color. Solamente podemos ver la silueta de un hombre con un enorme sombrero, como si fuera mariachi, que iba montado en el caballo, siguiéndonos. Inmediatamente yo detuve la camioneta, también tomé un palo, y los dos al mismo tiempo bajamos, para de nueva cuenta observar que no había nadie. Pero esto no nos bastó. Pensábamos en ese momento que alguien nos estaba siguiendo, que de seguro se escondía entre toda la chatarra que teníamos, o a lo mejor abajo de la camioneta, porque no veníamos rápido. Teníamos que manejar a una distancia muy minúscula para poder ir jalando el caballo, y sobre todo el camino no estaba para nada bueno. Empezamos a luzar con las lámparas, pero no había nadie. Solamente había monte a nuestro alrededor. Solamente había chatarra en la camioneta. No había nadie abajo de esta tampoco. Estábamos sumamente extrañados por esto. Y también el miedo empezaba a apoderarse de nosotros. Cuando en eso yo me fijo, y creo que también mi hermano al mismo tiempo, que no estábamos en ningún lugar que reconociéramos. Estábamos entre el monte y llevábamos conduciendo cerca de 40 minutos. Anteriormente a esta distancia, se suponía que máximo a los 40-45 minutos estábamos llegando al pueblo. Y si íbamos a una velocidad muy pero muy baja, aún así, teníamos que estar viendo el pueblo a lo lejos. Pero en ese caso no veíamos nada. Era oscuridad completa. En ese momento también nos percatamos que el camino por donde veníamos no lo conocíamos. De hecho, tan solo unos metros adelante, o qué digo metros, había unas zanjas que empezaban a centímetros de la llanta de la camioneta. Unas zanjas muy profundas, llenas de agua y zacate, que no se podían ver a simple vista, pero que si caminabas sobre ellas te hundías. Fue en ese momento que empezamos a luzar hacia el frente y vimos que estuvimos a punto de atascarnos con la camioneta. Muy seguramente se iba a quedar ahí y no iba a responder. Estábamos desorientados. Ambos veíamos para cualquier lugar. No podíamos coordinarnos. No sabíamos en dónde estábamos y no sabíamos para dónde ir. Lo único que sabíamos y que lo teníamos muy bien en claro es que teníamos que regresarnos, ya que por ahí no íbamos a pasar. Nos subimos a la camioneta, di para reversa, y este caballo empezó a patear la camioneta, pero muy bruscamente, evitando por completo que nosotros diéramos de reversa. Usando un poco la cabeza dije, bueno, el caballo es bronco, de seguro ve a la camioneta aproximarse y no le gusta y le empieza a patear. Entonces lo que hice fue dar la vuelta al volante para dar una vuelta en U y poder regresarnos. Pero el caballo tampoco quería esto. El caballo empezaba a patear, empezaba a relinchar, empezaba a detenernos, como si éste quisiera que a la fuerza nos introdujéramos en aquellas zanjas. Para este momento yo tuve que detener la camioneta, y tanto mi hermano como yo pensamos lo mismo. ¿Sabes qué? Tenemos que soltar al caballo. Incluso con esos golpes que nos está dando, tal vez hasta nos está empujando más hacia allá. Mi hermano se bajó y tan solo se iba acercando un poco al mecate. El caballo se enojaba nuevamente. Tuvimos que idear un plan. Yo con un palo empecé a distraer al caballo, mientras que mi hermano muy rápidamente lo desataba. Esto no fue rápido. Nos costó varios intentos, pero al final lo logramos. Una vez desatado, pensamos que el caballo se iba a ir corriendo, como lo haría cualquier otro caballo que fuera bronco. Pero no, aquel caballo se quedaba ahí, observándonos. En la negrura de la noche, traté de seguir dando la vuelta en U, y este caballo seguía ahí, golpeando la camioneta, estorbándonos. Fue en ese momento que dije, ¿sabes qué? No, vamos a salir de aquí, ahora. Aceleré lo más que pude y di una vuelta muy abierta. Incluso la llanta trasera se metió en una zanja, pero por suerte y a la velocidad que íbamos, logramos salir de ella casi inmediatamente. Una vez que dejamos al caballo atrás, este empezó a saltar de un lugar hacia otro y a relinchar. Ambos lo vimos por los espejos, como haciendo una rabieta.
Y mientras que iba relinchando y saltando, lanzando golpes para cualquier lado, se fue internando cada vez más en el monte, hasta que simplemente se perdió de la vista. Tuvimos que volver a aquel domicilio, y en cuestión de segundos, nos ubicamos nuevamente. El camino por el que veníamos era correcto, al menos hasta cierto punto. En algún punto del trayecto, que ni mi hermano ni yo recordamos, nos desviamos, y en lugar de ir hacia el pueblo, nos fuimos internando cada vez más entre el monte y entre las sierras de este. Por fin estábamos llegando al pueblo, y notamos que el celular por fin ya tenía señal, ya que tratamos de llamar varias veces cuando estábamos perdidos prácticamente, pero estábamos en un punto en el que la señal no daba. Estábamos aislados por completo. Notamos que teníamos algunas llamadas que no habían podido entrar, por lo que empezamos a llamar a todos aquellos números. Era mi madre, mi padre y mi padrino. Estaban preocupados por nosotros, ya que según ellos, no sabían nada de nosotros. Desde hace 2 horas, entre todo lo que estuvimos hablando, le dijimos a nuestro tío que el caballo que traíamos se nos había soltado y por lo tanto lo habíamos perdido. Pero mi tío nos contesta: ¿cuál caballo? Yo no los mandé por ningún caballo. Cuando yo los envío por ganado, o les digo que van a traer algún animal, yo se los digo para que vayan preparados. Pero un caballo, esos animales son muy grandes. Jamás les encargaría que trajeran uno. Entonces lo que pensamos inmediatamente es que lo habíamos traído por error. Y le dijimos a nuestro padrino: ¿sabe qué, padrino? Entonces lo trajimos por error y espero que no tenga problemas con el señor mañana. Mi padrino nos explica que estaba bien, que él era muy amigo suyo y que si se lo tenía que reponer, se lo reponía con dinero. Pero pasa y resulta que al día siguiente, cuando mi padrino le hace la mención de esto al dueño de aquellos animales de aquel domicilio, él también se asombra y le dice: ¿cuál caballo? Yo no tengo caballos. Mi padrino le explica así: mis sobrinos dicen que vinieron por la camioneta y que en ella tú habías puesto un caballo amarrado. Ellos se lo llevaron porque pensaron que lo había comprado, pero en el camino se le soltó y el caballo se fue corriendo. Pero este hombre dice que no, que él no poseía caballos. Tenía más animales, pero caballos no. Incluso le preguntaron a un señor que siempre se encontraba ahí. Era un señor que monitoreaba las rutas y estaba en una parada que estaba cercana a aquel domicilio. Este hombre dice que nos vio pasar a nosotros en la camioneta, pero que íbamos solos, que cuando salimos de aquel depósito, íbamos completamente solos. Solamente mi hermano y yo en la camioneta. No transportábamos a ningún animal, y que horas después volvimos y nos fuimos otra vez. Era correcto lo que decía este hombre. Las horas, las señas de la camioneta, cómo íbamos vestidos, pero que el caballo, aquel dichoso caballo, el cual nos hizo pasar un tormento aquella noche, tal parece ser que nunca existió. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Algunos de ustedes han pasado alguna experiencia rara o perturbante con algún animal, ya sea un animal que se lo encontraron en la calle, o tal vez más tenebroso? ¿Alguna vez alguna mascota que tuvieran actuó de manera extraña? Si es así, no olviden compartir su experiencia abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.